Bienvenidos una vez más a África 7 días en France 24. Este es un magazine informativo 100% dedicado al continente africano. Yo soy Liliana Valencia y aquí damos una mirada en profundidad a los hechos de actualidad de la semana en la cuna de la humanidad. Uno de los principales sospechosos de promover y financiar el genocidio en Ruanda, Félicien Kabuga, no será juzgado por la justicia francesa como pedían sus abogados. En cambio, su proceso será entregado a un tribunal de la ONU. El continente africano se acerca al 1,5 millones de contagios por COVID-19 y supera los 35.000 muertos. Hasta ahora la situación en los 55 países registra un nivel estable. Tenemos ronda informativa con nuestros corresponsales. Y el Senado de Kenia debate un controvertido proyecto de ley sobre salud reproductiva que podría legalizar el aborto voluntario. Hay polémica entre la ciudadanía. Iniciamos entonces con la información aquí en África 7 días porque el máximo tribunal civil de Francia dictaminó que el sospechoso de financiar y promover el genocidio de Ruanda, Félicien Kabuga, podría ser entregado a un tribunal de las Naciones Unidas para su juicio. Esto en contra de los argumentos de sus abogados. Veamos la historia. 4 meses y medio después de su arresto, el máximo tribunal de apelaciones de Francia dictaminó que Félicien Kabuga será entregado a la ONU para enfrentarse a la justicia. El sospechoso de promover el genocidio de Ruanda fue localizado en un apartamento a las afueras de París en mayo. Había estado prófugo durante 26 años con una recompensa de $5 millones estadounidenses por su captura. Poco después de su arresto, los investigadores de crímenes de guerra de la ONU solicitaron que fuera entregado a jueces internacionales. Desde el 20 de mayo tenemos una orden de arresto y una acusación proveniente del mecanismo de la ONU, por lo que somos la jurisdicción competente para tratar este caso. Los abogados de Kabuga, de 80 años, habían pedido un juicio en Francia citando su frágil estado de salud, pero el tribunal dictaminó que no había ningún obstáculo legal o médico para evitar su traslado a Arusha, en Tanzania, donde el Tribunal Penal Internacional para Ruanda está desarrollando casos pendientes. En respuesta al veredicto, el equipo de Kabuga ahora solicita que su caso sea transferido a La Haya. Las familias de las víctimas del genocidio quieren que comparezcan ante la justicia sin demora. La mayoría de los testigos son ancianos. Cada vez más se mueren de viejos. Si tenemos un deseo principal es que Kabuga vaya a juicio en Ruanda, porque ahí es donde cometió sus crímenes. Es importante que se haga justicia en el lugar de los hechos. Kabuga enfrenta 7 cargos de crímenes de guerra por su papel en los asesinatos masivos. Está acusado de financiar y armar extremistas Hutu, además de la cadena de radio y televisión Mil Colinas, que incitaba al odio y al asesinato de pueblos tutsis. Cerca de 800.000 personas fueron masacradas en Ruanda en 1994 en solo 100 días. Y seguimos hablando de Ruanda porque ese es el único país de África subsahariana cuyos ciudadanos pueden viajar a la zona Schengen. Es una de las naciones, de las 15 naciones que Europa ha incluido en la lista de países seguros. Ruanda reporta hasta el momento alrededor de 600 casos confirmados por el virus. Los trabajadores de la salud examinan al azar a los viajeros cuando entran en la capital de Ruanda, Kigali. Los conductores de mototaxis transportan a decenas de personas a diario. Por eso su riesgo de infección es mayor y es necesario controlar su temperatura. Todo esto es para tratar de saber qué está pasando en nuestra población que tiene el virus, quién podría estar asintomático y no nos hemos dado cuenta, y en general tener una imagen de cómo el coronavirus está afectando a nuestra población. Ruanda ha realizado cerca de 180.000 pruebas desde el inicio de la pandemia. Su sistema de rastreo de contagios ha sido eficiente y es hasta ahora el único país de África subsahariana que se considera seguro para ingresar a la Unión Europea. Sin embargo, los estados del bloque tienen la última palabra sobre a quién dejar pasar. Ruanda se ha tomado muy en serio esta situación desde el principio. Fue el primer país del África subsahariana en tomar medidas de contención. Todavía hay un número relativamente pequeño de casos, por lo que esto, nuevamente, es el resultado de un esfuerzo significativo. Pero los funcionarios de salud se están preparando para un aumento de los contagios. Nuestra estrategia en los próximos días es gestionar los casos que realmente necesitan asistencia médica en los centros de tratamiento. De esa forma podemos gestionar otros pacientes en casa o en comunidades en las estructuras que establezcamos.
Estamos en la fase de control de la epidemia. Hay medios que se ponen en práctica, pero es una batalla diaria. Aunque Ruanda todavía tiene un número reducido de casos, la gestión del contagio transfronterizo es un desafío. El país extendió recientemente las medidas de bloqueo en 5 áreas cercanas a la República Democrática del Congo, después de que se reportaron nuevos casos de coronavirus. Pero para conocer la situación en otros países del continente vamos a una ronda de informes enviados previamente por nuestros corresponsales. Desde Marrakech, Marruecos, Sofía Catalán nos habló del bajo índice de mortalidad en el país. Marruecos es el segundo país de África con más casos acumulados de COVID-19, habiendo superado los 120.000. En el país se registran alrededor de 2.000 casos diarios, pero es importante tener en cuenta que sigue siendo mayor el número de pacientes dados de alta. Y también que la tasa de mortalidad a causa del virus aquí en Marruecos es del 1,8%, muy baja en relación a la media continental y también a otras partes del mundo. Aún así, se sigue manteniendo vigente el estado de emergencia sanitaria decretado hace 7 meses. Por una parte sigue habiendo restricciones de movilidad y de otras actividades en grandes zonas del país, y por otra parte, y entre cierta desconfianza, se intenta reactivar el turismo. Se han reabierto las fronteras a los turistas exentos de visado. Y es que la crisis económica ha golpeado fuertemente el país. Según últimos datos oficiales, en el segundo trimestre del año se han perdido casi 600.000 empleos, y eso sin contemplar la incontable cantidad de puestos de trabajo de la economía informal. Sudáfrica ultima detalles para la reapertura de fronteras aéreas. El país más afectado del continente permitirá vuelos desde y hacia algunos países. Desde Ciudad del Cabo nos informó nuestro corresponsal Salim Fayad. Sudáfrica se prepara para reabrir el espacio aéreo. El anuncio presidencial, sin embargo, indicó que esto se limitaría a ciertos países específicos y seguramente se limitarán a países del continente africano. Y esta apertura indica la casi reactivación total de las actividades en Sudáfrica, aunque se mantiene todavía el toque de queda desde la medianoche. Sudáfrica ha sido uno de los países más afectados por la pandemia, aunque su tasa de recuperación actual es del 90% y ha promediado apenas 1.000 casos diarios en las últimas semanas. Estamos aquí frente al suntuoso estadio de Ciudad del Cabo, donde en los últimos meses cientos de pasajeros han venido a abordar vuelos de repatriación buscando volver a sus países y salir de Sudáfrica durante los meses de pandemia y durante el pico de esta epidemia aquí en el país. Pero adicional al virus del COVID-19, Sudáfrica enfrenta lo que internamente llaman el virus de la corrupción. Se trata de malos manejos de fondos desde altos niveles del gobierno que el mismo presidente Ramaphosa ha reconocido. Eran fondos que estaban destinados a la compra de equipos de protección personal, así como ayudas sociales. Y esto ha socavado profundamente la confianza que la población tenía en el gobierno, que en las primeras etapas de la pandemia logró poner métodos muy efectivos para frenar los contagios. Y el índice de mortalidad también está por debajo de la media mundial en Costa de Marfil. Desde Abiyán hablamos previamente con nuestra corresponsal Marian Coné. Es el 11 de marzo que el primer caso del COVID-19 fue confirmado aquí en Costa de Marfil. Desde esta fecha, aproximadamente 20.000 personas han sido infectadas con el virus. Casi tantas personas se han curado. Hoy en el día hay menos de 400 casos activos, según el gobierno. Desde el comencimiento de la crisis sanitaria, se han producido 120 muertes con el COVID-19. Contrariamente a los catastróficos pronósticos de la ONU sobre el número de muertes en África, Costa de Marfil va bien con un bajo número de muertes en comparación de otros países occidentales. Los expertos creen que hay varios factores que explican esto. Uno de ellos puede ser la rápida reacción del gobierno marfileño. Según la OMS, Costa de Marfil representa menos del 2% de los casos de COVID-19 en África. Y es que el coronavirus también ha generado impactos sobre la economía africana. Sobre el tema hablamos en exclusiva con Uhuru Kenyatta, presidente de Kenia, de nuestros estudios en París. ¿Qué pasa con el costo económico? Millones de puestos de trabajo perdidos. Esto ha sido una pesadilla. Tenemos algunos sectores que fueron muy golpeados, como el turismo, obviamente, y algunos de los sectores de servicios, que ahora se están recuperando. Pero hemos tenido suerte en el sentido de que por mucho que hemos tenido una recesión económica en términos de las proyecciones que teníamos para el año, nuestros resultados hasta ahora son definitivamente mucho mejores de los que podríamos haber esperado.
Porque todavía tenemos un crecimiento positivo. Tenemos algunos sectores creciendo y también hemos visto innovación por parte de las personas que se adaptan a la llamada nueva normalidad, especialmente en las industrias tecnológicas, restaurantes cerrados que hacen entregas a domicilio y cosas así. Así que sí, hemos recibido un golpe como cualquier otra nación del mundo, pero afortunadamente no ha sido tan malo como en otros lugares o como nosotros mismos lo habíamos imaginado. Pues justamente el Senado de este país de Kenia debate un controvertido proyecto de ley de salud reproductiva. El objetivo es facilitar el acceso a la planificación familiar y determinar la legalidad del aborto voluntario. La planificación familiar es de difícil acceso en Kenia y, por tanto, la prevalencia de embarazos no planificados es alta. 7 mujeres mueren todos los días debido a abortos inseguros en Kenia. Las mujeres de esta casa han tomado cartas en el asunto. Organizan clases de educación sexual para las mujeres de su comunidad. ¿Algo que quieras saber sobre el ciclo menstrual? Maureen se ha interesado en el proyecto de ley. Si se aprueba, otorgará a las mujeres el derecho a la planificación familiar y el acceso a los servicios de maternidad en los hospitales públicos. Ella dice que el Estado debe actuar. Simplemente no pueden asumir que las cosas van bien y, sin embargo, en el terreno las cosas son diferentes. Tienen que venir con una sola voz y luego trabajar junto con los promotores de derechos humanos y ciudadanos preocupados para ayudar a las mujeres a acceder a sus derechos. Los grupos religiosos se han opuesto al proyecto de ley y quieren que se retire. Según ellos, es controvertido porque promueve el derecho al aborto cuando la madre está en peligro y da accesos a tratamientos de fertilidad. Una encuesta nacional mostró que el 85% de la población está en contra de la interrupción voluntaria del embarazo. Favorecemos un enfoque en el que el gobierno llama a las partes interesadas y obtenemos un proyecto de ley que es más o menos un producto de conciencia que respalda la vida y la salud y nuestros diversos valores morales y culturales en Kenia. Quienes se oponen a este nuevo proyecto de ley lo describen como solo pro-aborto. Sus partidarios acusan a algunos críticos de simplificar demasiado las leyes propuestas para sofocar el debate. Y finalizamos con música que nos llega desde Sudáfrica, donde la joven artista Shoma Josie se destaca por sus ritmos modernos y sus coloridos videos musicales. Estas son las imágenes de una de sus más recientes canciones titulada Kona. Con las imágenes que fueron rodadas, una parte en Limpopo y la otra en Los Ángeles, esta joven cantante quiere mostrar que está rompiendo las fronteras. Con esta buena música finalizamos este capítulo de África 7 días. Ustedes pueden continuar con más en nuestra página web france24.com. Nos vemos más adelante con más información. Quédense. Esto es France 24.